Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Un momento tenso con Halil Ibrahim Ceylan deja al estudio helado. Lo que sucedió dejó a todos sin palabras. Durante una reciente entrevista en vivo con el reconocido actor turco Halil Ibrahim Ceylan, conocido por su papel protagonista en la exitosa serie Emanet, una inesperada pregunta causó una tensión palpable que sorprendió a todos los presentes y, por supuesto, a miles de fanáticas que seguían la transmisión en tiempo real. La atmósfera cambió por completo cuando el entrevistador, en medio de una conversación relajada sobre futuros proyectos, soltó sin previo aviso: Halil, ¿tienes una relación amorosa actualmente con Sila Turkoglu? El silencio que siguió a esta pregunta fue tan cortante como un cuchillo. Halil, que hasta ese momento había mantenido una sonrisa cálida y un tono jovial, se quedó inmóvil por unos segundos, mirando fijamente al entrevistador. La tensión en el estudio se podía cortar con una navaja. Prefiero no hablar de mi vida privada en estos momentos, respondió con voz firme, sin perder la compostura pero visiblemente afectado por la situación. El impacto fue inmediato. Las redes sociales estallaron. Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de teorías, opiniones y videos del preciso momento en que Halil fue cuestionado. Las fans, especialmente el público femenino que forma su base más fiel, comenzaron a dividirse entre quienes apoyan su derecho a la privacidad y quienes creen que su silencio es una confirmación indirecta de una relación con Sila, su excompañera de elenco. No necesitamos una confirmación, su mirada lo dijo todo, comentó una fan en redes. Mientras que otra escribió: tiene derecho a mantener sus sentimientos en privado. Lo amamos por su talento, no por su vida amorosa. La pregunta de la entrevista parece haber reabierto una vieja herida. Recordemos que Halil y Sila fueron el centro de rumores durante el auge de Emanet, donde su química en pantalla hizo sospechar a muchos que había algo más allá de la actuación. Aunque nunca confirmaron nada, siempre se mostraron muy cómplices en eventos y presentaciones. Pero esta reacción en la entrevista dejó entrever que, si alguna vez hubo algo, no terminó de la mejor manera. En otro momento de la entrevista, intentando recuperar el ritmo, el presentador preguntó sobre sus futuros proyectos. Halil, algo más relajado, respondió: estoy leyendo varios guiones y espero regresar a la pantalla con algo que realmente conecte con el corazón del público. Sin embargo, el momento de tensión seguía presente. Las expresiones de los técnicos, el silencio en el set y la actitud del actor dejaban claro que el ambiente no había vuelto a la normalidad. Lo curioso es que, después del programa, Halil fue visto saliendo del estudio sin hacer declaraciones, escoltado por su representante. Muchos medios intentaron acercarse para obtener una reacción, pero él simplemente se limitó a decir: no es el momento para hablar de eso. Una respuesta que, lejos de calmar la curiosidad, la encendió aún más. Los medios de comunicación, siempre ávidos de titulares jugosos, no tardaron en lanzar portadas con títulos como Halil Ibrahim Ceylan rompe el silencio, con más silencio o una confesión disfrazada de evasión. Las especulaciones se multiplicaron, y los programas de chismes comenzaron a debatir no solo sobre su reacción, sino sobre lo que esa reacción implicaba. Pero mientras el mundo exterior intentaba descifrar los gestos del actor, Halil decidió mantenerse completamente alejado del ojo público. En los días siguientes, canceló una aparición programada en una gala benéfica y evitó toda actividad en redes sociales. Su última publicación en Instagram, una imagen serena de un atardecer acompañada del texto "La paz no necesita explicación", fue interpretada por muchos como un mensaje indirecto a toda la situación. Por su parte, Sila Turkoglu tampoco hizo ninguna declaración. Desde su salida de Emanet, ha mantenido un perfil relativamente bajo, dedicándose a nuevos proyectos teatrales y trabajando en silencio en su carrera. Sin embargo, una historia en su cuenta de Instagram que mostraba un libro con la frase "el silencio también es una respuesta" no pasó desapercibida. Los seguidores de ambos comenzaron a conectar los puntos, alimentando una narrativa romántica, y algo trágica, que parecía salida de uno de los dramas que protagonizaron. Mientras tanto, la productora de Emanet decidió no hacer comentarios al respecto, aunque fuentes cercanas revelaron que durante el rodaje de la serie, Halil y Sila siempre mantuvieron una relación profesional, aunque con una química que era imposible no notar. Un camarógrafo anónimo confesó a un medio digital que había momentos en los que el guión parecía quedar en segundo plano, ellos simplemente se entendían con la mirada. Algunos psicólogos de medios fueron invitados a programas para analizar el lenguaje corporal del actor durante la entrevista. Uno de ellos afirmó: el hecho de que se inmovilizara antes de responder indica que la pregunta lo tomó completamente desprevenido. No es una reacción fabricada, fue genuina. Su necesidad de proteger su intimidad parece responder a algo más profundo, tal vez una historia no cerrada.
Pese a toda esta tormenta mediática, lo cierto es que Alil no ha dejado de ser una de las figuras más queridas por el público. Su talento, carisma y humildad siguen siendo sus principales cartas de presentación. En un comunicado breve enviado por su agencia días después, se limitó a agradecer el cariño de sus seguidores y a pedir comprensión: aprecio profundamente el apoyo constante que me brindan. En estos momentos, necesito centrarme en mi trabajo y en mi bienestar personal. Gracias por respetar mis tiempos. El comunicado no hizo más que reforzar la idea de que, detrás del profesional exitoso, hay un ser humano lidiando con emociones complejas. La empatía de muchos fans se hizo sentir a través de mensajes de apoyo, dibujos, canciones dedicadas y hasta cartas escritas a mano enviadas a la sede de su agencia en Estambul. Algunos incluso organizaron un evento digital llamado Un Día para Alil, donde compartieron recuerdos, escenas favoritas y mensajes de aliento, dejando claro que el cariño hacia él va más allá de las noticias del corazón. En los días siguientes, los portales turcos comenzaron a deslizar rumores de que Alil podría estar considerando un proyecto internacional. Se hablaba de conversaciones con una productora española interesada en desarrollar una serie dramática de coproducción. Según los rumores, él interpretaría a un personaje con un pasado misterioso, cuya historia personal se iría revelando lentamente, un rol que, curiosamente, parecía encajar con su propia narrativa actual. A medida que la atención se empezaba a desviar hacia su carrera profesional, nuevos focos surgieron: una aparición sorpresa en una gala del cine turco. Alil, vestido con un elegante traje negro, se mostró sereno, posó para los fotógrafos y, aunque no dio entrevistas, sonrió a sus fans y saludó con afecto. Fue un gesto sutil, pero poderoso. Como diciendo: aquí estoy, sigo de pie. Aquella noche, su presencia eclipsó incluso a los ganadores de los premios. Las redes sociales se llenaron de fotos suyas bajo el hashtag #Alil está de vuelta, y medios especializados comenzaron a hablar de una nueva etapa en su carrera, más madura y reflexiva. Lejos de verse afectado negativamente por la controversia, Alil parecía haber salido fortalecido, envuelto en un aura de misterio que, lejos de alejar a su audiencia, la atraía aún más. No obstante, el tema con Sila continuaba latente. Algunos medios aseguraban que ambos mantenían una comunicación privada, incluso amistosa. Otros, por el contrario, afirmaban que había una distancia total entre ellos. Lo cierto es que, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada, manteniendo esa ambigüedad que tanto fascina al público. En medio de todo esto, Alil compartió un video en sus redes donde aparece tocando el piano y cantando una balada melancólica, compuesta por él mismo. El título de la canción, Lo que no se dijo, hizo vibrar las emociones de sus seguidores. Muchos lo interpretaron como una declaración artística sobre su situación actual. Una fan comentó: no necesita hablar. Su arte dice lo que las palabras no pueden. El video alcanzó más de 2 millones de reproducciones en pocas horas, consolidando a Alil no solo como actor, sino también como artista integral. Su sensibilidad, expresada ahora también en la música, tocó fibras profundas en su audiencia, que respondió con gratitud y emoción. Hoy por hoy, Alil Ibrahim Ceyhan continúa su camino con paso firme, entre luces, sombras y un aura de autenticidad que lo hace único. En un mundo donde la fama suele devorar la intimidad, él ha logrado mantener un delicado equilibrio, recordándonos que los artistas también son humanos, con sus dudas, sus silencios y sus historias no contadas. Y quizás, en ese silencio elocuente, se encuentre la verdadera esencia de su encanto. Porque a veces, lo que no se dice, es lo que más se siente. ¿Y ustedes, queridas seguidoras, qué opinan? ¿Creen que Alil y Sila tuvieron una relación secreta? ¿O simplemente fue una amistad especial que traspasó la pantalla? Comenten abajo sus teorías y no olviden suscribirse al canal para más noticias impactantes del mundo del espectáculo.